¿Será? ¿Alguna vez se ha sentido sucio usted? Ha llegado del trabajo y dice, vamos a bañarnos, y cuando llega, bueno, eso no pasa aquí, eso es allá en otro país, no hay agua. Se ha querido bañar y no ha podido bañarse y se siente tan sucio. Imagínate que usted viene de la playa, bueno, playa por aquí cerca tiene que viajar, pero viene de un lugar, se puso a hacer mecánica, algo así, y se llenó de grasa, y cuando llega a la casa, no consigue cómo quitarse el sucio. ¿Verdad que se siente terrible estar sucio? David se sentía así. David se sentía así. El Salmo 51 es el salmo más conocido de los salmos que llaman penitenciales. Penitenciales. Tenemos el 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Son los salmos donde el hombre que está allí está clamando a Dios, pidiendo perdón por sus pecados. Y el más famoso de todos es el que vamos a ver el día de hoy. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros juzgamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Lo que quiero decir es que nos resulta difícil aceptar que Dios perdone. Porque nos vemos como que nosotros, Dios no puede perdonar eso. Y mucha gente se priva de ir ante Dios porque cree que lo que ha hecho es terrible y que Dios no lo perdona. Déjame explicarte que yo creo que nadie aquí, o personas quizás, no ha hecho lo que hizo David. ¿Y él qué hizo? Acudió a Dios y Dios le perdonó. No miremos a Dios conforme a nosotros somos. Miremos a Dios conforme a su carácter. Él es bondadoso y Él es misericordioso. Y quiero contarte la historia. ¿Conoce la historia de David? Y déjame, la arreglé un poquito así. Una tarde de primavera, David se paseaba por el tejado de su palacio, cuando debería haber estado comandando una batalla. El tejado vio una mujer en un patio bajo el palacio. Ella se estaba bañando. Erguida notó que era muy hermosa. Esto le atrajo. Así que envió a Elián a comprobar quién era esta hermosa mujer. Y el informe llegó. ¿No es esta Betsabé la hija de Elián y mujer de Urías Eteo, elitita? Con este informe, ¿qué creen ustedes? Se tenido que, caso cerrado. Es mujer casada, no es para mí. Recuerden que en esta cultura el rey podía tener varias mujeres, ¿verdad? De hecho, su hijo tuvo 300 esposas y 700 concubinas, o era al revés. Tuvo 1000 mujeres. Era legal el tener el rey, pero esta mujer estaba prohibida, era la mujer de otro. La mujer de Urías debe haber sido suficientemente para David. Esto que era la mujer de Urías hubiera sido suficiente para David. Estaba casada con otra persona, por eso, pero eso no se detuvo de sus, ¿verdad?, pasiones. Y recuerden que los reyes del cercano Oriente Medio podían tener, ¿verdad? Y los reyes de alrededor podían tener. Y no se detuvo el rey David en cuanto a esto. Quería a esta hermosa mujer para él. Y eso lo vemos en segunda. Vamos a leer el Salmo 51, pero este es el trasfondo. ¿Qué estaba viviendo David? Segunda Samuel 11:4 dice, David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Y después ella, ¿qué hizo? Se purificó y volvió a casa. Pero ¿sabe qué? Le llegó otra noticia a David. Adulterio premeditado. Unos meses después, Betsabé envió un mensaje. Así, me imagino que un texto. Estoy embarazada. ¿Y qué dijo David? Y ahora este adulterio se va a hacer ¿qué? Público. Y la pena de adulterio, según Levítico 20:10, es muerte. Así que David dijo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo oculto yo eso? ¿Y qué fue lo que hizo David? Mandó a llamar a Urías. Estaba en una batalla. Recuerdan que David, en el ocio de no ir, se quedó, pero todos los demás estaban en la batalla. Así que él mandó con un coronel Joab a buscar a Urías, con el general. Y Urías llegó a la casa del rey y le dijo, oye, descansa, ve a tu casa. ¿Y qué hizo Urías? No, dice, yo no puedo ir a dormir con mi esposa, estar en casa mientras todos los demás están en tiendas, peleando. ¿Y qué hizo David? Lo emborrachó. Y dijo, bueno, preguntó dónde pasó la noche. Él pasó la noche donde estaban los demás soldados. No se sentía digno de estar él en casa descansando mientras los otros estaban luchando. Prefirió dormir en la entrada de la casa del rey con los siervos. Y dijo, no iré a casa mientras Joab, que era el general, y los siervos estén acampando en el campo. Al no funcionar el plan, dijo, bueno, ¿qué otro plan hago? ¿Qué otra cosa hago? Entonces dijo, vamos a hacer algo. Vamos a enviar, mandó a llamar al general y dijo,
vamos a enviarlo. Si no quieras, no hace caso, vamos a enviarlo al frente de batalla, donde está la cosa más difícil. Y le dijo, ¿y qué pasó? Llegó la noticia. Llegó la noticia, ¿verdad? Hizo que muriera, y después que la Betsabé guardó luto, Betsabé se fue a vivir con David. Así que, ¿qué pasó? El rey David hizo algo muy malo, adulteró, tomó la esposa de otro y luego hizo que este hombre muriera en la batalla. O sea, adulterio y asesinato. Y él pasó como un año así. Este salmo es cuando él se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Y cómo se dio cuenta de lo que había hecho? Resulta que, recuerdan, el profeta Natán fue y le contó una historia. Y dijo, un hombre rico tenía muchas ovejas. Un hombre pobre tenía una sola ovejita que la quería mucho. El rico le quitó la ovejita al pobre y David se enojó y dijo, este hombre hizo muy mal. Natán respondió, y debe morir. Natán respondió, ese hombre eres tú. Ahí fue que, imagínense, Natán el profeta fue a hablar con el rey y a exhortar al rey, que eso era, nosotros no vivimos en monarquía, pero cuando uno va delante de un rey, tiene que decir con respeto, no decirle nada. Y él fue y le exhortó, ese eres tú. Así que luego David escribe este salmo confesando su pecado y pidiendo perdón y rogándole a Dios que por su misericordia, de todas las faltas que cometió David, no se compara esto con lo que dice la Biblia en 1 Reyes 15:5. De ninguna cosa que se le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo lo tocante a Urías Eteo. Lo único que hizo mal David, según es esto, pero casi nada. Casi nada. Así que ahora vamos a leer el Salmo 51. Luego que David se da cuenta de lo que he hecho, porque él vivió casi un año con ¿verdad? Con esa congoja, con todo lo que dice aquí, mi pecado siempre está delante de mí. Y él dice, no quites mi Santo Espíritu. No está diciendo, porque nosotros no perdemos el Espíritu, pero está diciendo, es esa presencia, que lo que hiciste con Saúl, no lo hagas conmigo. No lo hagas conmigo. Así que vamos al versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, ya lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no desprecias. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos delante de tu altar. ¿Ok? Vamos a... Este Salmo 51 nos enseña que por muy terrible que sea nuestro pecado, podemos acudir ante Dios compasivo, amoroso y misericordioso y ser perdonados con un corazón contrito. Amados, Dios perdona aún los pecados más terribles, más graves, si la persona va a Él ¿cómo? Arrepentimiento, con un corazón así quebrado. Este salmo es una guía para nosotros. ¿Qué hacer cuando caemos? Y el objetivo del día de hoy mío es que aceptemos que Dios está deseoso de perdonarnos. Dios está deseoso de perdonarnos si acudimos a Él ¿cómo? De manera contrita y humillada. No hay un pecado que Dios no perdone.
El único pecado que Dios no perdona es rechazarle a Él. No puede hacer más nada. Así que el primer punto es la confesión. Esto es del 1 al 9. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. David había fallado grandemente. ¿Y qué hizo? Aún así no dejó de acercarse a Dios, hermano. A veces cuando estamos mal, ¿qué hacemos? Soy un pecador, Dios no me va a escuchar, voy a ir a la iglesia y mire cómo me puse, ¿no? Es el momento que más rápido tenemos que acudir delante de la presencia de Dios. David suplica misericordia, misericordia. La palabra piedad significa ten compasión, dame, concede, favorece, sé generoso conmigo, Señor. David sabía quién era Dios y estaba solamente diciéndole, compórtate como solo tú sabes, tú eres solo misericordioso. Él estaba diciendo, Señor, compórtate, o sea, sé Dios. Por eso es muy importante conocer quién es Dios, saber que Él es compasivo, saber que Él es misericordioso nos lleva a no alejarnos del Señor. David sabe lo que ha hecho, que lo que ha hecho es detestable y se encuentra un Dios justo, así que viene delante de Dios y viene clamando por misericordia. Clamando. ¿Cuántos tienen tiempo que no claman al Señor? No me levante la mano. Una cosa es orar y otra cosa es clamar, ¿verdad? A veces estamos metidos en un problema y oramos de una manera y cuando termina el problema, ¿qué pasa? Si usted es como yo, no descansamos, hacemos oraciones, pero cuando a veces, oye, cuando tenemos un problema y ¿qué hacemos? Oramos y oramos y oramos y cuando, entonces, clamar es pedir con ese dolor, con esa intensidad. Se deja ante Dios clamando misericordia. El mejor hombre del mundo, en el mundo, está perdido si Dios no es misericordioso con él. El hombre más bueno de este mundo, entre comillas, si la misericordia de Dios está perdido. Dios sabía que él era misericordioso. David, lo que quiere decir, borra esto que he hecho, Señor. Dice, conforme a tu misericordia, Het significa conforme a tu amor misericordioso. No me castigues, Señor, como yo merezco por mis pecados. Ten misericordia de mí. ¿Sabe que David? Ten piedad significa conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Una súplica es pedirle a Dios de todo corazón, detén el juicio que merezco, detén ese juicio. Pero no solamente no detuvo el juicio, no lo castigó, sino ¿qué hizo? Así hace Dios con nosotros. No solamente cuando pedimos perdón, Él nos da más de lo que pedimos nosotros. Nosotros pedimos perdón y Dios nos perdona, pero ¿sabe qué más nos da? Gracia, misericordia, favor, bendice, ¿verdad? Pero ¿cuál es la misericordia particular que Él clama? Dice, borra mis rebeliones. La palabra borrar significa esa deuda acumulada que yo tengo, quítala. Y esta palabra significa, esta palabra borrar, que es el mahá, habla de un plato que es sucio y que es lavado. Quitar la suciedad de algo que está pegado allí. Eso es lo que la imagen que usa en esa palabra es este plato que está sucio. Límpialo, Señor, límpialo. David sabía que Dios era un juez y que Dios tenía anotado lo que había hecho. Lo escribe como un libro. Dice el Salmo 139, 16. Todos nuestros días se escribieron todos en tu libro. ¿Y sabe qué está diciendo? Borra de esa pizarra lo que he hecho yo. Borra, quita ese pecado. Quita del libro de todos los días que tú ves en mí, quita mis transgresiones. ¿Saben, mis amados? De acuerdo a la Biblia, todos necesitamos clamar a Dios por eso. Todos necesitamos a Dios pedirle. Porque todos, dice la Biblia, todos, el resultado de nuestro pecado es la muerte. Y cuando llegamos ante Dios, lo primero que debemos clamar es por su misericordia. Por su misericordia. Cuando Dios nos otorga la misericordia, ¿qué hace? Para el castigo. Y en su benevolencia nos da la gracia. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Él nos da por nada que hagamos, Él la da por su puro afecto de su voluntad de dar la misericordia. El pecado que cometió David merecía la muerte. Así que, ¿qué tenía que hacer? Encomendarse a Dios. ¿Verdad? Este pecado humanamente no tiene perdón. Merezco la muerte. ¿Y qué hizo él? Señor, yo me encomiendo a ti. Lo que tú decidas está bien. Pero perdóname, Señor. ¿Verdad? Perdóname.
Señor. La gracia es simplemente un favor inmerecido. Y es lo que Él vivió. Dios nos da buenas cosas que no merecemos. Buenas cosas que no merecemos y que nunca podríamos ganarnos. Mucha gente que no conoce al Señor está pagándole con sus obras, con sus vidas. Pero no hay nada que Dios pueda recibir de nosotros. Cuando nos arrepentimos, no solo estamos rescatados del juicio por la misericordia de Dios, sino también que Él borra nuestros pecados y recibimos más allá de la misericordia, recibimos gracia. Dice Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. ¿Somos justificados cómo? Gratuitamente. Segundo versículo dice, lávame por completo de mi maldad, límpiame mi pecado. Y esto, ¿sabes qué? Este término lavar viene de la palabra cabos, que es cuando las mujeres iban al río a lavar la ropa, esa ropa era puesta ¿cómo? Sobre las piedras y venía el agua. ¿Y qué hacían ellas? La pisaban, la friccionaban, le pegaban contra eso para limpiarla. Así que él estaba esperando eso, Señor, quita esa mancha hasta que quede limpia, Señor. No importa que tenga que venir y ser sacudido, Señor. Yo quiero que tú me quites. Lávame del efecto contaminante del pecado, Señor. Él usa varios verbos, lavar, limpiar. ¿Qué estaba describiendo él? El libro de Levítico, la purificación a través de estos animales que eran sacrificados. Estas palabras vienen de la sangre de Cristo rociada en la conciencia para purificar y apaciguar la ira de Dios. Borra las transgresiones. ¿Qué significa lavar completamente? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, 19, 22. Y ahí vamos a mirar qué significa ser lavado completamente. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor? Hebreos 10, 19, 22. No lo coloqué ahí, mi hermano, se me fue. Mire lo que dice Hebreos 10, 19, 22. Está ahí, ¿verdad? ¿Están ahí? Déjame tomar agüita mientras te van para Hebreos. Ok, vamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando llegamos a la presencia del Señor a través de Jesucristo, ¿verdad? Dice que nos podemos acercar confiadamente porque hemos sido lavados. Con la conciencia y el cuerpo hemos sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Saben qué es lo que está? Esto es un llamado al arrepentimiento. Lucas dice, no he venido para llamar justos, sino pecadores para arrepentimiento. David se sentía culpable. ¿Sabe que la culpa a veces es lo que Dios utiliza para llevarnos a Él? El pecado cometido contra Dios y el prójimo trae culpa. Es un cargo, un peso. David no podía vivir. David sentía un peso encima. Y él todos los días veía a Betsabé, vivía con ella. ¿Te imaginas? Yo maté al marido de esta. Y él quiso olvidar eso por casi un año. No pudo. Vivió una amargura, vivió una angustia, vivió, ¿verdad? No sabía que había hecho mal, quiso hacer tantas cosas para ocultar todo, pero no podía. La conciencia no le dejaba, la culpa, lo tenía ahí la culpa. ¿Y sabe cuál es la solución para la culpa? La gracia de Dios. La gracia de Dios trae perdón y alivia la conciencia. Mucha gente quiere matar y aliviar la conciencia, pero no se puede si no es a través de Cristo Jesús. Hasta que acudió a Dios y recibió el perdón, que fue liberada su deuda. Cuando acudimos a Cristo, Él nos libera de la deuda. La culpa no debe ser el final. Si hay alguien aquí que está bregando, luchando con la culpa no tiene que ser tu final. ¿Por qué? Porque si vemos en este pasaje, la culpa puede ser una invitación de ir a Dios. Hemos conseguido gente caminando los años que cuando se abren tienen cosas muy viejas. Alguna cosa que hicieron y que han venido apaciguándolo, callándolo, pero cuando saben que eso no los deja vivir. Y esa culpa puede ser lo que Dios esté buscando para llevarte a Él. En Cristo, la culpa puede ser transformada ¿en qué? En libertad. En libertad.
3, reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe qué? David en 3 versículos aceptó su responsabilidad porque en 3 versículos usa 7 veces la palabra mío, mí, yo. Él estaba reconociendo que era él el que había fallado. Él se dio cuenta de eso. David se siente y sabe que ha pecado porque siempre está delante de Dios. Posiblemente David se unió a Betsabé y ella siempre, como les dije, le recordaba. Mi pecado está siempre mirándome a la cara, quiere decir. Mi pecado siempre está mirándome a la cara. Y se imaginan el tormento, haber pecado y que tener algo que se lo recuerde todo el tiempo. Porque ella era viuda, ¿verdad? Y él era el causante de la viudez. ¿Ah? Él era viuda, pero era el causante. Así, ¿qué nos dice este poema sobre el carácter de Dios? ¿Ah? Lo que podemos aprender aquí, primeramente, que Dios es misericordioso, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios que perdona. ¿De qué manera siente que el arrepentimiento juega un papel fundamental en el proceso de crecimiento espiritual? Podemos decir, esto no es para mí porque yo no he matado a nadie ni soy adúltero. Qué bueno, pero cada pecador debe ir a Cristo de esta manera. Debe ir reconociendo su maldad, reconociendo para tener un crecimiento. Nosotros tenemos ahora una vida de arrepentimiento diario. Ya no un arrepentimiento para salvación, ahora es un arrepentimiento para santificación, para ser cada día semejante a Cristo. Así que hemos caído. Primero que debemos hacer, ¿qué? Es pedir perdón con humildad, con sinceridad. Dios lo conoce todo. Confesión, dice, contra ti he pecado. ¿Sabe que todo pecado primeramente es contra Dios? Él había pecado contra Urías, Eteo, lo había asesinado, y había pecado contra Betsabé, el adulterio. Pero ¿qué? Si te pregunto, ¿quién es al final? ¿Quién es al final el que contra quien pecamos? Es contra Dios. ¿Verdad? El pecado no solo... ¿Por qué es contra Dios? Porque el pecado rompe las leyes de Dios y es una rebeldía contra Él. El pecado trae consecuencias. Pensamos que es algo que puede quedar allí. El pecado sale a la luz. Así que a nivel más profundo, por eso dice, contra ti el pecado. ¿Recuerdan que dijo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Todo pecado es contra el cielo. Por eso el primer lugar donde debemos tener que ir es cuando nosotros pecamos, ir delante de Dios de rodillas, decirle, Señor, y después a la otra persona. He pecado contra Dios, te pregunto, pero ¿habíamos entendido eso de esa manera? El pecado no es cualquier cosa. Decía alguien dijo que cualquier pecado, por más sencillo, y según nosotros, ese pecado ocasionó que Cristo fuera a la cruz. Así que el pecado es grave. ¿Qué es el pecado? El pecado, la gente cree que es hacer lo que hizo David, gravísimo, pero el pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó. Eso es pecado, rechazar a Dios. Porque Dios creó este mundo, Él es el dueño de este mundo para que vivamos, ¿qué? Para Él. Pero cuando tú vives como si Dios no existiera, ese es el pecado. Es rebelarnos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin hacer lo que Él quiere, sin cumplir su ley, resultando que en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. Eso es lo que ha pasado. Mire que dice Juan 3:14. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Así que es muy importante entender que el pecado es rebelión contra Dios. El pecado más pequeño, dijo Miguel Núñez, es suficiente para enviar a Cristo a la cruz o a ti al infierno. Porque el pecado más pequeño, si no es perdonado por Dios, te lleva al infierno. No, yo no hice gran cosa. Me copiaba en el colegio. Miren, nosotros no creemos. Si usted está aquí, cree en mentiras veniales. ¿Cómo que le dicen? Piadosa, eso no existe. Mentira es mentira, pecado es pecado. Y el pecado más pequeño llevó a Cristo a la cruz. Yo que vengo de un lugar donde la gente exagerada, me entendí que la exageración es pecado. Mentira es mentira. Estuve esperándote como 1000 horas. Y todo ese tipo de cosas que no son reales, parece, pero que queremos vivir en santidad, agradar a Dios. La exageración no cabe en la vida de un cristiano, no cabe. Cuando no vivimos como Dios quiere que vivamos, cuando quebrantamos su ley, estamos viviendo una vida de pecado.
Eso es pecado, trae consecuencias. Mire ¿qué le pasó a David? El Señor le dijo en el versículo 10 de Samuel, dijo, no se apartará jamás de tu casa la espada. Así que el pecado de David trajo serias consecuencias. Nosotros creemos que nuestro pecado solamente nos afecta a nosotros. No. Afecta a tu iglesia, afecta a tu familia, afecta a los que te rodean. Mire lo que pasó. ¿Qué pasó con el hijo concebido? Murió. ¿Qué pasó con Tamar, su hija? Fue violada por Amón, su hijo. ¿Qué pasó con Amón? Absalón lo mató. ¿Qué pasó con Absalón? Absalón murió enredado o ahorcado. ¿Y qué pasa? Al final, Roboán, el hijo de Salomón, dividió el reino. El pecado destruye. David fue capaz de asesinar. Y saben, todos somos, a veces somos, y gracias a Dios que Dios por su gracia nos muestra, a veces criticamos a David, pero nosotros somos como David. No somos adúlteros, quizás en la manera que él, ni somos, ¿cómo te puedo decir? Ni somos asesinos. Aunque la Biblia dice que tú, si le dejas de hablar y ya te pusiste molesto con alguien, ya lo asesinaste en tu corazón. Y no me acuesto con nadie, pero si estoy mirando mujeres que no son las mías, soy un adúltero de corazón. Y el pecado destruye. ¿Y qué hizo David? Se quiso esconder por unos 10 meses, 11 meses del Señor. Pero las consecuencias del pecado primeramente es salir de una relación con el Dios del universo. David llegó a donde todos tenemos que llegar. A la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? David estaba agobiado. Por eso dice, Señor, contra ti he pecado. El pecado es algo integral. Es algo integral. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 5. Yo nací en iniquidad y el pecado me concibió mi madre. ¿Cómo la concibió? Porque la mamá es pecadora, el papá era pecadora, fue concebido. Él lo que quiere decir es que él quiere decir que su pecado viene de una fuente más profunda de lo que hizo. Porque el pecado no es pecar lo que yo hago. O sea, aunque es pecado, eso no me hace pecador. A mí me hace pecador haber nacido. Simplemente. Porque él dijo, la fuente más profunda de mi pecado, ¿cuál es mi nacimiento? Y eso viene en la concepción. Nacimos en pecado, concebidos por pecadores y vivimos un mundo de pecado. Entonces, ¿verdad? Nacemos, lo heredamos. Así que él sabía que eso que él había hecho venía de nacimiento de fábrica. Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Lo que David sabía que no solo necesitaba ser limpiado de eso, David necesitaba, al igual que tú y yo, una limpieza más profunda. Eso que ocasionó en él el adulterio y el asesinato, él necesitaba ser liberado ¿de qué? De su naturaleza pecaminosa, de la carne que le gobernaba. Y sinceramente, amados hermanos y amigos, es un mal con que nacemos. De nada vale que pidas perdón. David podía pedir perdón, pero que iba a volver a caer en lo mismo, porque es una fuerza que le gobierna al hombre. Porque es con lo que nacemos, es lo que nosotros, en este caso Cristo, ¿qué dijo Cristo? Que Él vino a sanar a los que estaban enfermos. ¿Y quiénes están enfermos? ¿Ah? Todos. El que no cree que está enfermo es el que está más enfermo. ¿Por qué cree que no está enfermo? Porque dijo, no, yo necesito el evangelio. Eso es un tremendo marido. Tremendo marido. Tremendo. Yo hasta la iglesia voy. No, hermano, no. Todos hacemos así y todos necesitamos pedirle a Dios, límpiame, lávame, purifícame. Y si hay un mal, es un mal que tenemos que ser liberados y para eso vino Cristo, para salvar. ¿Por qué dijo Cristo que vino a salvar a los que estaban enfermos? Porque estaba diciéndole a los ¿quién? A los fariseos. Los fariseos creían que por su práctica, por su vida religiosa, eran santos. Ellos creían que no eran enfermos, pero eran los más enfermos porque ellos son los que estaban condicionando al pueblo. Personas que están aquí, amigos, ¿eres consciente de tu condición delante de Dios? ¿Sabes? Necesitas tener una relación con Dios por medio de Cristo. Necesitamos, esto es posible si vemos la gravedad de nuestra enfermedad. ¿De qué manera nosotros tratamos de ocultar nuestros pecados? David trató de ocultar su pecado. El pecado no es algo individual, el pecado es algo que afecta a los que nos rodea. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar nosotros para reconocer y confesar nuestras faltas? Pregunto, si Dios te está hablando
y te has alejado de Dios, hoy es un buen día para acercarse a Él. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia. Proverbios 28:13. Ora con fervor y pide al Señor. Versículo 6. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame. Literalmente, ¿sabe qué significa? Hazme impecado. Significa hazme despecado. Palabra nueva. ¿Qué es despecado? O sea, quítame esto, deshazme, purifícame. Y saben que él estaba diciendo, solamente Dios puede hacer que una persona no sea considerada pecadora. Él estaba pidiendo el hisopo. ¿Qué es el hisopo? Eso solamente podía hacerlo en el sacrificio. Estaba pidiendo un sacrificio. Y dice más blanco que la nieve. ¿Quién puede hacer más blanco que la nieve? ¿Puede un hombre hacerse más blanco que la nieve? Salve solamente aquel que purifica y santifica al hombre es el que puede hacerte así. Estaba diciendo, yo necesito estar limpio de mi pecado. Yo necesito que hagas un sacrificio. Yo necesito que sea rociada la sangre para que cubra este pecado. Dios no puede simplemente pasar por alto los pecados como si no hubiera cometido. Él es un Dios justo y David utiliza un lenguaje de un sacrificio. Hebreos 9:26 dice, por medio de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio mismo. Jesucristo vino y sacrificó su vida una vez y para siempre. Ya no teníamos que sacrificar animales, porque eso era una señal de lo que él iba a hacer. Así que le estaba diciendo, cuando estaba diciendo a un sacrificio, estaba hablando de necesito tener una nueva vida. Solo podemos acercarnos a Dios siendo como somos a través del sacrificio de otro. Por eso debemos confiar en Cristo, quien murió en nuestro lugar y por nuestras transgresiones, y solo gracias a su costoso sacrificio tenemos perdón gratuito. Y mira lo que dice el 8. Y hazme oír gozo y alegría hasta que se regocijen los huesos que ha quebrantado. La palabra gozo viene también una expresión externa. David estaba angustiado, agonía, quebrantado. Una persona que ha caído, ¿puede tener gozo? No tiene gozo. Aún nosotros podemos estar, siendo cristianos, podemos perder el gozo por nuestros pecados. ¿Verdad? Dios es el autor, fuente verdadera del gozo, y cuando nos apartamos de Dios, no podemos. Y a veces podemos ver en medio de medios como nuestro, cómo la gente no tiene gozo. O sea, le produce gozo cualquier cosa, pero la palabra de Dios, el estar en la iglesia, no tiene gozo. ¿Verdad? ¿Qué es gozo? Es un contentamiento, una confianza, es una alegría por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Verdad? Y es lo que él anhelaba, Señor. Yo he perdido el gozo por lo que hice. ¿Recuerdan quién era David? David era un adorador. David tocaba instrumento, cantaba, componía canciones, pero con ese pecado no pudo hacerlo más. No pudo. Dice la Biblia en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Saben qué, amados hermanos? El pecado trae amargura, tristeza, congojo. Cuando pecamos perdemos el gozo, la alegría, la vitalidad. Dice Salmo 32, 3 y 4, mientras callé, ¿qué? Se envejecieron mis huesos. Él dice que los huesos le dolía. Dice, se envejecieron mis huesos, gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano contra mí, Señor. ¿Sabe que el pecado marchita? Por mucho que tratemos de olvidarlo, por mucho que salgamos y festejemos y hagamos y compremos, no, eso no trae gozo. El gozo viene de adentro, no es exterior. Hay una profunda conexión en nuestro pecado y nuestro estado de ánimo. Y pregúntate bien, Señor, ya ahora soy menos ferviente con tus cosas. ¿Qué estará pasando? A lo mejor hay un pecado allí. Pero yo no he matado a nadie como a mí me ha costado, no, pero a lo mejor una desobediencia, simplemente desobedecer. Jesús dijo, yo he venido para que mis ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. La vida cristiana es una vida de abundancia, de gozo, de alegría.
¿verdad? El gozo ha venido para que los creyentes estén llenos de vitalidad y cuando lo vean los demás, anhelen ese gozo precioso. ¿Oíste bien? Él ha venido para llenar tu vida ¿de qué? De gozo. ¿Usted está gozando? Canta la canción, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el... ¿Qué? Y el sábado también, yo me gozo. Esa es la canción que canta un cristiano. Yo me gozo el lunes, el martes, el miércoles. Pero ¿cómo me voy a gozar el lunes en el trabajo? Gózate en el trabajo. No te vas a reír, a lo mejor tienes una situación bien complicada. Pero ¿sabes que no hay opciones? No hay opciones para no gozarse. ¿Qué dice el Señor en 1 Tesalonicenses 5:16? Está siempre gozoso. Así que el gozo es un mandamiento. El gozo es un mandamiento. No hay opción para no gozarse, hermano. Pero cuando caemos en pecado, como hizo David, quebrantó su comunión con Dios y es la fuente del gozo. Así que, amados, cuando nos sentimos gozosos, debemos examinar nuestros corazones. Esto es una buena guía para decir, Señor, ¿no le ha pasado a usted? Tantos años de cristiano, uno pasa por momentos que ha perdido el gozo. Y uno reflexiona, ya sé dónde está la cosa. Pregunto yo, si has perdido el gozo, ¿estaremos haciendo o hemos hecho algo que no le agrada a Dios? No, pero yo he estado bien. Entonces el Señor me dijo, ¿recuerda? ¿Recuerda aquel día? Oh, sí. Le dijiste a la que te hace las taxas, yo gano $1,000 mensuales. Son 12,000. Bueno. Ahí está listo. Perdiste el gozo. ¿Verdad? Estás aferrado a esa actitud pecaminosa como la envidia. La envidia también pierde el gozo. Ay, mira, yo cada día más vieja y se está rejuveneciendo. ¿Cómo así? Mira, yo me casé y me ha ido tan mal y ahí te va tan bien. Y todas esas tonteras que todavía por inmadurez tenemos. El corazón hay que guardarlo. Un simple, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Lo que estamos hablando, la envidia, resentimiento, un espíritu crítico, una intolerancia. Soy sincero, yo vengo de una gente fuerte y estoy leyendo un libro que se llama Guerra de Palabras. O sea, para poder ser más, porque a veces uno habla y hace daño por la manera de hablar. Y no que yo fui criado así como un machote y tengo que aguantársela. No, yo tengo el amor de Cristo y tengo que aprender a hablar diferente. Ser amoroso. Y ese ha sido uno de mis problemas. Hablar las cosas, pero todavía sale la naturaleza antigua de que viví en donde uno nace, que la gente es así. Los hombres no lloran, y haga así, párese, mijo. Y si le dan, y yo le doy a usted por tonto. Y así bien machote. Y bueno, gloria a Dios por esa crianza, pero nosotros en la iglesia tenemos que tener un lenguaje diferente. Tenemos que hablar diferente, porque a veces nuestra manera de hablar ocasiona daño. Y es pecado. No, porque ese hermano es bien sensible, no. Eso es echarle la culpa al otro. Si es sensible, eso es culpa de él, pero tú es tratar de no dañar eso y orar por el hermano. Ojo. El fruto del gozo no puede existir cuando hay una mala actitud que controla tu vida. Hay mala actitud, ¿verdad? Cuando las malas actitudes controlan nuestros corazones. David vivió así casi un año y dijo, no, ya está bueno, ya quiero ser limpio. Isaías 1:18 dice, aunque el pecado sea rojo, Él lo hace blanco como la nieve. Eso es lo que estaba diciendo él. ¿Le ha pasado que después de un día de mucho trabajo y llegar a casa y lo único que deseamos darnos una ducha para quitar la suciedad? Eso es lo que quería David. Quitarse, ya no puedo vivir así. Y luego que te bañas, ¿cómo te sientes después que te bañas? Sientes totalmente diferente. Pregunto yo, ¿tienes alguna carga que te ahoga? No es lo mismo que debemos hacer cuando nos ensuciamos de pecado, ir al Señor. A David reconoció su estado, confesó, buscó el perdón y fue perdonado. Y Dios desea, amados, que hagamos lo mismo con Él, que apliquemos esta guía para vivir de esta manera. El Salmo 51 nos muestra de la culpa puede ser tu camino a la libertad y andar. En la primera parte del Salmo, ¿qué hace David? David reconoce el pecado que tenía, así que pide que estaba atrapado en él, que nació así y que necesitaba una limpieza profunda. Y en el 10 responde, ¿cómo? Ya le estaba siendo limpiado, pero él dice, versículo 10, restaura mi vida. Crea en mí
un corazón limpio. David tiene un fuerte deseo de restauración, ¿verdad? Él sabía que eso que él tenía no se limpiaba con agua y jabón. Él necesitaba un corazón nuevo, ¿verdad? Crear, la palabra crear viene de la palabra hebrea, bará. Dar realidad a una cosa material a partir de la nada. Hablamos de la creación. Esta palabra bará es la misma que se utiliza en cada día de la creación. Esta acción solamente la puede hacer Dios. Él está diciendo, lo que yo tengo, Dios, solamente tú me lo puedes quitar. Cuando nosotros entendemos eso, que lo que tenemos, que el problema de familiar, que el problema de el problema del trabajo, mamá, la actitud y eso, solamente Dios la puede quitar. Y él dijo, crea en mí, Señor. Esta palabra vará es la misma de Génesis. Y Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabes qué estaba pidiendo David? Un milagro. Yo lo que necesito es un milagro. Yo nací así y no quiero morir así. Él estaba pidiendo un cambio espiritual que viene a través de ¿qué? De la conversión. ¿Verdad? Él estaba pidiendo un corazón. El corazón es el centro del hombre, la mente. Él estaba pidiendo una mente nueva. Esta mente que viene de mundana, yo no puedo. Yo necesito una mente nueva para no seguir siendo arrastrado por esto que cometí, Señor. El corazón de cada hombre y mujer necesita un cambio interior para transformación. ¿Qué hace un religioso? Cambia por fuera. Es un cambio externo. No, voy a ir a la iglesia, me empiezo a poner falda, me empiezo a poner corbata. Pero el cambio que necesitamos es interior, que se refleje exteriormente. Él decía, yo necesito este cambio. Es lo que llamamos conversión. ¿Qué es una conversión? Es un giro en la vida de la persona, es un giro. Esta semana estamos hablando con unas personas sobre la conversión. Yo le dije, ¿ustedes han experimentado un cambio radical en sus vidas? Si no es así, ustedes no son creyentes. No estoy hablando que sean Pablo, de asesino de cristiano el primero, pero tiene que haber un cambio en ustedes de ver la manera que ves el pecado y la manera que ves a Dios. Y otras cosas que te irá quitando. Es un cambio, es una transformación. Que mi vida giraba alrededor de mí y ahora gira alrededor de ¿quién? Alrededor de Cristo, alrededor de Dios. Y eso nosotros entendemos, mi esposa y yo sabemos que nuestra vida en este lugar y en este mundo gira alrededor de nosotros, de Dios, no de nosotros. Y somos más plenos y felices sabiendo que Él es el que está en nuestra casa, Él es el que nos lleva, Él es el que permite todas las cosas y ahora vivimos para agradarle. Y las cosas que podemos hacer, ir a hacer cualquier cosa, buscamos, ¿cómo Dios? ¿Por qué me traes acá? ¿Por qué yo vine a hacer esto? ¿Por qué yo vine a hacer esta cosa? ¿Por qué llegué a este taller? ¿Qué quieres tú que yo haga acá? Y empezamos a ver, a dejar una buena imagen, a bendecir a alguien que pueda necesitar la palabra. La conversión sucede en un momento y es un cambio radical. La vida debería verse diferente. Entonces, ahí es que comienza la nueva batalla. Reconocer que no podemos cambiar por nosotros mismos. Por eso dice, crea en mí, Señor, un corazón. Haz el milagro. Límpiame de las consecuencias visibles de mi pecado, Señor. La oración es una oración profunda. Pedir un corazón nuevo. Él estaba hablando de lo que había profetizado Ezequiel, el Señor ahí. Pregunto, la conversión no es solo sentirse mal por el pecado. No es sentirse mal por el pecado, sino dar un giro real. Ya no vuelvo a hacer esto por tal. Pregunto yo, ¿has tenido esa transformación en tu vida? ¿Tienes un corazón nuevo? ¿Tu mente está renovada? ¿Hay evidencia en tu vida? ¿La manera de pensar es diferente? ¿La manera de hablar, de decidir por un nuevo comienzo? Él quería un nuevo comienzo. Yo no puedo seguir reinando así. Mira el desastre que trajo el pecado a mi vida. Mira mi familia cómo está, Señor. Yo necesito algo nuevo. ¿Saben que en Cristo hay nuevos comienzos, amados? ¿Verdad? Hemos llegado a este país y Dios nos está dando un nuevo comienzo. Y si tú no has llegado a Cristo, puede ser un día de nuevos comienzos. Podemos dejar la vieja vida atrás y corramos a Jesús. Ahí viene. 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Como habíamos hablado, ¿verdad? El gozo se pierde. Y el Señor, cuando nos arrepentimos, restituye el gozo en nuestras vidas.
Y después dice, abre mis labios. Cuando nosotros no tenemos gozo, no podemos abrir nuestros labios para alabar y bendecir tu nombre. Él dice, después que tú me perdones, yo le enseñaré a los transgresores. O sea, a veces nosotros no podemos ir a hablar a las personas por la condición de que estamos nosotros. Si hemos perdido el gozo, eso se nota en mi manera de alabar, en mi manera de compartir el evangelio. Pero si hay gozo, tenemos la libertad para poder abrir. El Señor nos abre los labios para que podamos hablar de su alabanza. Dice, abre mis labios, Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Una vez que David recibe la misericordia de Dios, es perdonado, ¿qué hace? Empieza a alabar al Señor. Ese gozo nos permite alabar al Señor, abrir nuestras bocas. Una vez perdonado, ¿qué deja el egocentrismo? Y se centra en Dios. Una vez perdonado, ha dejado sinceramente el pecado, el problema lo arregló acudiendo al Señor. Y es algo que deberíamos haber nosotros, hermanos. Porque la gratitud en el creyente, la gratitud... ¿Por qué cantamos aquí hoy día? ¿Por qué cantamos? Entiendo yo que por gratitud, ¿verdad? Y crea en mí un limpio corazón. Sí, el Dios de los cielos, cantamos al Señor. Por eso se canta en reuniones como esta, para expresar nuestra gratitud al Señor. Para decir, Señor, nos gozamos juntos de lo que estás haciendo y agradecemos al Señor por su bondad. Porque Él no quiere sacrificios de nosotros, Él no quiere. Estos sacrificios eran solo una imagen de lo que iba a ser Cristo. Estos sacrificios no tienen valores, son vacíos. Y cualquier cosa que hagamos por Él es vacío si Él no está. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, este pueblo me alaba de labios, pero su corazón está lejos. Y la palabra hipócrita en la Biblia es muy fuerte. Entonces, Dios no necesita nuestro sacrificio, pero ¿sabe que sí sacrificios le agradan a Dios? Usted lo sabe. ¿Qué agrada a Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y al corazón contrito y humillado, oh Dios nos desprecia. Una persona con un corazón quebrantada, con un corazón humillado, el Señor nos desprecia. Así que David entendió, yo necesito un nuevo corazón, Señor, por eso vengo delante de ti quebrantado. Pero ¿qué es lo contrario a un corazón así? Corazón duro, corazón de piedra. ¿Recuerda la parábola de las semillas? ¿Qué pasó con el primer corazón, la primera semilla en el corazón? Solamente uno dio fruto. El primero era bien duro porque pasaba la gente por encima. Un corazón duro es lo contrario a un corazón contrito. Un corazón duro no puede llegar delante de Dios. Dios quiere un corazón contrito. ¿Sabes qué significa la palabra contrito? Destruido, roto, delante de Él. ¿Verdad? Que ha renunciado a la voluntad de Él para rendirse a la voluntad de ¿quién? De Dios. Señor, yo vengo delante de ti, es como tú quieras, Padre, a la hora que tú quieras. ¿Has llegado alguna vez delante de Dios así? Ya me cansé, Señor, yo quiero hacerlo a tu manera. A mí me ha pasado como cristiano, siguiendo viviendo con mis planes. A ti digo, no, Señor, ya, donde meto la cabeza no me salen las cosas. No. ¿No es maravilloso ver que Dios a través de este salmo nos está enseñando que si llegamos con un corazón roto, que si llegamos, entendemos nuestra condición, que si clamamos a Dios misericordia, vamos a recibir del Señor todo eso y podemos terminar buscando la gloria? Amigos, si buscas redención, amigos, mis hermanos, si la buscas, no te alejes del Señor. Termino con esto. Dice el Señor, restaura. Alguna gente dice que esto se agregó al salmo porque no tiene nada que ver David. Después dice, ora. ¿Verdad? Dice, mira que haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre su altar. Indudablemente, cuando un líder está en pecado, él afecta a todos los demás. Una vez que David es restaurado, ¿qué dice? Señor, restaura también. El pueblo ha sufrido por mi pecado. Yo soy el rey. Ellos vieron cómo el rey salía y ellos entendieron que el rey había hecho y eso afectó gravemente al pueblo. Así que un hombre restaurado pide que se restaure lo que le rodea. Cuando Dios te perdona, ¿qué buscas tú? Que los que estén a tu lado también conozcan ese perdón. Pero cuando estás ensimismado en ti, no te importa lo de qué cuento. Yo estoy luchando por mi vida, los demás voy a ver cómo se arreglan. Es el pensamiento de una persona, de un corazón endurecido. Pero Dios le va a pedir cuenta a uno. Yo te mandé a vivir, tú viviste en Springdale, tú viviste aquí, tú viviste acá, tú viviste acá, yo te llevé acá, estudiaste en este colegio.
Ya eras creyente. ¿Qué hiciste con la gente? No, Señor, estaba ocupado. Ok. Pero un hombre perdonado, un hombre en restitución con su relación con Dios, un hombre que pide por los de alrededores. ¿No será, hermano, y no quiero ofender a nadie, no será que no evangelizamos tanto porque necesitamos una restauración de Dios para poder mirar a los demás con otros ojos? A veces nos clamamos y tú escuchas las oraciones de algunas personas y de milagro pide por la mamá y por el papá. ¿Qué más por los vecinos, compañeros de trabajo? ¿No será que nuestro corazón necesita ser renovado para que nosotros en el lugar donde nos hemos puesto nos encarguemos, ¿verdad? Termino. ¿Has notado una falta de gozo en tu vida, iglesia? ¿Habrá algo que has encubierto? ¿De qué maneras tratas de justificar tu conducta cuando sabes que no es? ¿Qué entiendes que hoy, que Dios es misericordioso? ¿Sabes que cuando confieses algo, sé sincero? ¿Eres sincero? El día de hoy hemos aprendido de las graves consecuencias del pecado, pero también hemos aprendido lo misericordioso, lo grande, lo amoroso y lo deseoso que está Dios. ¿Por qué? Por perdonarnos. Este salmo nos da una guía para hacerlo cuando estemos caídos. Quiero decirle, amados hermanos, si te sientes, o amigos, si te sientes sucio, hoy es un día para limpieza. La suciedad del pecado de David lo llevó a ir delante de Dios. Así que vamos a orar. Si hay alguien en este lugar que quiere pasar adelante al altar, ahí está el altar. No porque, no, yo no paso porque van a decir, uy, ¿qué habrá hecho que está sucio? No, no. Todos los cristianos, por una u otra manera, nos hemos ensuciado de algo. ¿Verdad? Y dile, Señor, yo necesito, Señor. Yo sé que tú viviste, moriste, resucitaste al tercer día y que me has dado el Evangelio, Señor. David nos dio el ejemplo. David, el rey, reconoció su pecado, pidió perdón sinceramente y dile, Señor, cámbiame mi corazón. Señor, limpia mi vida. Señor, purifícame. Señor, crea en mí un corazón nuevo. Señor, ayúdame a caminar, testificar y servirte por el resto de tu vida. Oremos. Y si hay alguien que quiera pasar en este lugar, que necesita que oremos por él, adelante. No le tenga miedo al que dirán, ¿verdad? Si usted quiere pasar, está abierto para que oremos por usted. Una iglesia arrepentida, una iglesia donde las personas caen de rodillas, una iglesia donde la gente reconoce, Señor, una iglesia bendecida por Dios, una iglesia llena de gozo y de esperanza, una iglesia con corazones endurecidos, alejados de Dios. Pasamos trabajo. Reconozca, ríndase delante de Dios. Él está pidiendo que nos rindamos totalmente, que cambiemos, que ya dejemos. Señor, límpianos, Señor. Aquí estamos, Padre Santo. Señor, como un David, tenemos todo, Señor, nuestros corazones con alguna cosa, Señor. Hemos fallado y está sucio, Señor. Límpianos, Padre Santo. Hazme oír el gozo, Señor. Quizás he perdido el gozo de la salvación por mi vida de desobediencia, por mi vida altiva, por mi vida de necesidad, Señor. Señor, limpia, pero tú no limpiarás si no hay corazones que se acerquen contritos y humillados. Quebranta nuestras vidas, Señor. Muéstranos lo que hemos hecho, Señor. Muchas veces nos comparamos con David. Yo no he hecho eso, pero una simple desobediencia ha manchado mi corazón. Señor, ¿no será que el gozo lo he perdido y pasan los días, se van los días y no tengo esa alegría de vivir porque en mi vida posiblemente, Señor, hay algo que no está arreglado? Gracias, Señor, por la